Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Antes de empezar este culto, vamos a hacer una oración para que Dios tome el control de este tiempo. Amén. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia, pidiéndote y rogándote, mi Dios, que en esta hora tú te manifiestes, tú te muevas en medio de tu pueblo, que tú, Padre Santo, seas el que seas el que hables a través de mis labios, no sé yo, Padre Santo, te lo pido y te lo ruego, Padre Santo, y toca el corazón de cada uno de los hermanos que están conectados, Padre, bendice a sus familias y bendice a mi familia, y que seas tú a través de mi boca hablando, Padre Santo, para tu pueblo, Padre Santo, porque necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu palabra, mi Dios, porque los tiempos son difíciles, Padre Santo, lo marca tu palabra, mi Dios, y como dice una alabanza, esta reunión va a ser maravillosa porque el Señor va a derramar de su poder, mi Dios. Ayúdanos y guárdanos, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les pido que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Hermanos, vemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, que se interpreta a sí misma. Y hay un claro ejemplo en la palabra de Dios, hermanos, que nos habla respecto a esta situación que nos dice en Mateo 24, que a pesar de que Dios nos escoge, hermanos, tenemos que tener cuidado. Amén. Hoy el tema se llama No confíes en tus fuerzas. Muchas veces, hermanos, hemos escuchado en la iglesia con muchas predicaciones que hablan sobre Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte y la presencia de Dios estaba con él desde su nacimiento. Y eso lo podemos ver, hermanos, corroborar en el libro de Jueces, capítulo 24 y 25. Y dice así la palabra de Dios. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vemos, hermanos, que Jehová estaba con Sansón. Pero a grandes rasgos les voy a compartir sobre este capítulo 13. Aquí nos habla, en el primer versículo nos habla la palabra de Dios, que el pueblo de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Hermanos, y de ahí se desató una situación tremenda para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era afligido por los filisteos, hermanos, grandemente. Pero, hermanos, si pusimos atención, al principio dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Entonces, ahí, de todo el pueblo de Israel, hermanos, Dios escogió a una familia, la familia de Manoah. Dice la palabra de Dios en este capítulo 13 que la mujer, su esposa de Manoah, era estéril, no podía tener hijos. Y dice que se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que ella iba a concebir un hijo, ¿verdad? Pero ella tenía que abstenerse de comer cosa inmunda, de beber vino y sidra. ¿Por qué? Porque el niño que iba a estar en su vientre iba a ser nazareo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que iba a ser, que era una persona escogida especial para Dios, así como usted y como yo somos santos, porque Jehová es santo y así dice su palabra, que debemos ser santos. ¿Y qué significa la palabra santo? Apartado del pecado, apartado del mal, apartado para Jehová. Amén. Y así sucesivamente dice este capítulo 13 de Jueces, que la mujer dio a luz un hijo.
y le puso por nombre, y lo escudriñábamos hace un momento, le puso por nombre Sansón. Y dice que el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Amén. Vemos, hermanos, que Sansón fue escogido por Dios. No cualquier persona tiene ese privilegio que Sansón tenía en ese momento. Y también hoy en día, hermanos, nosotros somos escogidos por Dios. Nosotros también, hermanos, somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Vemos, hermanos, que Sansón fue una persona privilegiada desde su nacimiento, porque Jehová lo había escogido para ser juez sobre su pueblo. Y dice la palabra de Dios también, hermanos, que Sansón juzgó a su pueblo por 20 años. 20 años estuvo, fue juez Sansón de Israel. Juzgó a Israel por 20 años. Pero vamos a empezar a desglosar poco a poco lo que nos quiere decir esta palabra. Amén. Vemos, hermanos, que nuestro Dios lo había consagrado, lo hizo nazareo, desde su nacimiento, lo que no tienen muchos, ese privilegio. Eso conllevaba que Sansón también tenía que abstenerse de comer cosa inmunda, de comer cosa desagradable a Dios, hermanos, de tomar vino, de tomar sidra, y también dice que también no podía pasar navaja sobre su cabello, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios también nos ha escogido a cada uno de nosotros, al igual que a Sansón. A lo mejor no se le apareció un ángel a nuestra madre o a nuestro padre para decirles, ahí vas a tener un hijo o hija y le vas a poner por nombre, en este caso mío, le vas a poner Lourdes. No, Dios ya nos tenía cada uno de nosotros predestinados, hermanos, para estar en la presencia de Dios, como hoy en día estamos aquí, hermanos, buscando y escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, 16, nos dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así como dice este capítulo de Salmos 139, 16, así le pasó a Sansón. Todo lo que Jehová le había dicho a su mamá y a su papá, todo eso fue cumplido en la vida de Sansón. No faltó ni una palabra de lo que Dios le había prometido. Al igual, hermanos, con nosotros también Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de este mundo, hasta que Él venga, siempre y cuando le seamos fieles. Amén. Entonces, vemos que Sansón no podía contaminarse con vino ni sidra y no pasaría navaja sobre su cabeza. Pero parece, hermanos, que a Sansón se le olvidó cumplir ese pequeño requisito de apartarse de las cosas que contaminaban su cuerpo, como era estar junto a un cuerpo muerto, ya fuera de una persona o de un animal. Y vemos que Sansón hizo lo contrario, porque la palabra de Dios nos dice que Sansón había matado a un león joven. Y lo vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 14, versículos 5, 8 y 9, y dice así la palabra de Dios. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo
por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Hermanos, vemos aquí nos está diciendo que Sansón había matado a un león joven que iba directo hacia él. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos, hermanos, que el diablo siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. De una o de otra manera, siempre ha querido que la palabra de Dios no se siga predicando, ¿verdad? Vemos que en este caso, Sansón había matado a un león, pero no fue por sus fuerzas de él, sino que dice en el versículo 6, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Hermanos, nosotros no vamos a ver a un león que se nos acerca así visiblemente, porque la palabra de Dios nos dice en Efesios 6 que la lucha no es contra carne ni sangre, sino son contra potestades, contra cosas espirituales, lo habla la palabra de Dios. Y vemos que lo acabamos de leer en Pedro, que dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorarse. Y en este caso, hermanos, está viendo a quién de todos nosotros estamos débiles o estamos confiando en nuestras propias fuerzas, hermanos, para destruirnos, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Que después que ya mató al león, fue a dar a la mujer de Timnat, dice que se apartó, dice, después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Vemos, hermanos, que Sansón no podía hacer eso, porque así, si él hacía eso, se contaminaba, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, esto se asemeja a los pecados que nos habla en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 y 21, que nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, hermanos, para nosotros como cristianos, estas son como ese cuerpo muerto de ese animal. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros practicamos algunas de estas cosas, ensuciamos nuestras vestiduras espirituales. Pecamos contra Dios primeramente y pecamos también contra nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque si nos damos cuenta, dice que después que se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, he aquí, en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Hermanos, el pecado nunca se nos va a presentar, o el diablo mismo no se nos va a presentar de una forma que nos dé miedo. Y lo hablaban el domingo, ¿verdad? El pecado, hermanos, la tentación siempre va a venir de una o de otra forma, pero menos produciendo desagradable a los ojos. Siempre va a ser algo agradable, algo bueno, ¿verdad? Como le pasó a Eva y como le pasó a Sansón, porque Sansón, dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y a veces hay cristianos, hermanos, yo no juzgo ni critico, porque cada quien le entregará cuentas a Dios cuando sea el debido tiempo de entregarlas, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos, hermanos,
que se alejan del camino de Dios para ver el cuerpo muerto en este caso, para ver qué ofrece el mundo. Cosas agradables, cosas bonitas, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios también? Que la paga del pecado es muerte. Pero vemos que muchos hermanos no entienden eso. Y eso este texto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos, hermanos, que Sansón se acercó al pecado, al igual que Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido. Sansón también comió del fruto prohibido y se acercó a un cuerpo muerto. Hermanos, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para nosotros, hermanos, que nos pierdamos. Él por eso nos está advirtiendo que Él nos hizo santos al recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él nos hizo santos. Pero a veces actuamos como Sansón. Queremos ir a ver qué nos ofrece el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos tan lejos. A veces nos queremos esconder del ojo humano, del ojo del hermano, del ojo del pastor. Queremos practicar cosas o practicamos cosas que a Dios no le agradan. Pero se nos olvida a veces, como a Sansón, que a lo mejor su mamá y su papá no lo vieron cuando se acercó al cuerpo muerto y comió de la miel que había ahí, ¿verdad? Pero sí lo vio Dios. Dios sí lo vio, como nos ve a nosotros cuando practicamos cualquier cosa que no es agradable a Dios. También Él nos ve. Aunque a nosotros se nos olvida no es cierto, no me vio el hermano o no me vio la hermana, pero no nos cuidamos del que todo nos ve. Dice la palabra de Dios que aunque nos fuéramos al lugar más oscuro, más profundo del mar, ahí está Dios. Aunque nos fuéramos hasta el universo, el planeta más alejado, ahí está Dios, hermano. Como está hoy aquí con nosotros. Está aquí y está con ustedes en su hogar. Por eso, hermanos, no hay que apartarnos del camino de Dios. No hay que buscar las cosas inmundas, porque eso era inmundo para el pueblo de Israel, el estar cerca de un cuerpo muerto, cerca del pecado, porque se contaminaban. Y también para nosotros como hijos de Dios, eso no es agradable a Dios, que estemos, como dicen, coqueteando con el diablo, con un pie en el mundo y un pie con las cosas de Dios. Eso no le agrada a Dios, porque dice la palabra de Dios que mejor seamos fríos o calientes, tibios, ¿no? Porque nos va a vomitar. Y qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Los que sabemos qué le pasó, cuál fue el final de Sansón, fue una cosa tremenda, una cosa trágica. No queramos terminar. Ahorita vamos a ver cómo terminó, ¿verdad? Para los que no saben la historia de Sansón. Pero vemos, hermanos, que Dios nos está diciendo que nos debemos santificar, que debemos de estar constantes, teniendo comunión con Dios, y que todas las victorias que tengamos en nuestra vida, siempre reconozcamos que no fue porque somos inteligentes, porque somos buenos, o porque tenemos un buen trabajo. No, hermanos, todo, siempre hay que darle gloria a Dios. Sean buenas, sean malas, las situaciones en nuestra vida, siempre hay que darle gracias a Dios. Porque vemos que en el versículo 6 de Jueces 14 nos dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Hermanos, aquí nos damos cuenta también que mientras está el Espíritu Santo moviéndose y manifestándose en nosotros, siempre vamos a tener victorias. Siempre Dios nos va a librar de las acechanzas del diablo, ¿verdad? Pero siempre y cuando, hermanos, tengamos comunión con Dios, que no confiemos en nuestras fuerzas,
ni tampoco nos confiemos en que porque nací en una cuna cristiana, porque mi abuelita, mi tío, mi tía están orando por mí, son cristianos. No, hermanos, no importa eso. La palabra de Dios es verdadera y es clara y nos dice que la salvación es individual. Amén. Después vemos que a pesar de eso, Jehová seguía con Sansón, hermanos, porque nuestro Dios es fiel a sus promesas. Él no es como nosotros, ¿verdad? No es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Dios es fiel a sus promesas y un claro ejemplo lo vamos a ver, hermanos, en Deuteronomio, versículo 7, capítulo 7, versículo 9, hermanos. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué hermosa promesa es esta, hermanos, que mientras nosotros guardemos sus mandamientos, Él va a guardar y va a estar y va a cumplir su pacto de misericordia para nuestras familias, hermanos. Por eso, hermanos, Dios le había dado una promesa a los papás de Sansón, que Dios iba a levantar a Sansón para juzgar a su pueblo Israel. Pero Dios guardó, a pesar de que Sansón se apartó del camino para ir a ver al cuerpo muerto del león y comer de la comida que estaba ahí, que era la miel, aún así Dios seguía con él porque él es fiel y guardaba el pacto que había hecho con sus padres y tenía misericordia de Sansón, así como a nosotros, hermanos. ¿Cuántos hermanos o familiares que conocen de Dios, hermanos, han orado por nosotros para que nosotros alcancemos la misericordia de Dios? Como dice aquí, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, pero también nos dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que no nos dice aquí: recibiréis poder porque tengas un buen trabajo, o recibiréis poder porque eres bueno. No, dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y vemos que Sansón tenía poder, no porque estuviera a lo mejor fornido, ¿no? Sino lo vemos en el versículo, nuevamente en el versículo 6 de Jueces 14, que dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Y qué nos dice aquí en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vemos que ese Espíritu Santo del que habla en Hechos 1:8 era el mismo Espíritu Santo que estaba con Sansón, el que le dio poder para matar a un león. Pero sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Dice: en la historia de Sansón vemos que lo peor se acercaba hacia la vida del mismo Sansón. ¿Y cuál fue esa causa, o esa cosa más bien, peor que le iba a sobrevenir a Sansón? Vemos, hermanos, todo lo que hizo en el capítulo 14, en el 15, todo lo que hizo Sansón. Todo. Pero nos habla la palabra de Dios, hermanos, que Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y esta mujer no era buena. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dalila no era buena? Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 16, versículo 1, y dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. ¿Por qué Dalila no era buena? Porque era una mujer
ramera, y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón, durmiendo hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Vemos, hermanos, que Dalila no era buena. Esta mujer procuraba, hermanos, hacer caer a Sansón para que le declarara en qué consistía su fuerza. Vemos, hermanos, en el capítulo 14 y 15, ahí nos habla de cuando fue a tomar a la mujer de Timnat. Ahí ya desde ahí ya estaba, desde León, pero ya más así, como no pudo el diablo matar a Sansón por medio de León, ocupó a la propia mujer de Sansón, a la mujer de Timnat. Ahí le habían dicho, habían amenazado a la mujer que si no declaraba a Sansón en qué consistía su fuerza y les declarara ahí un enigma, hermanos, iban a matar a la mujer y a su padre, los iban a quemar, que al fin y al cabo terminaron quemados, ¿verdad? Después, cuando ya estaba Sansón con Dalila, dice en el versículo 8 del capítulo 16, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Vemos que ya vieron ustedes por qué Dalila no era buena, por qué no era buena con Sansón. Ella no estaba enamorada de Sansón. Ella hizo lo posible para sacarle la verdad a Sansón en qué consistía la fuerza. Entonces, dice la palabra de Dios que Dalila estuvo ahí insistiendo cada día a Sansón que le declarara en qué consistía su fuerza. Y dice que Sansón estuvo engañándola a ella, que si lo ataran con una cuerda nueva, que si lo atoraran su cabello con una estaca, así sucesivamente. Cuando tengan tiempo, si quieren escudriñar el libro de Jueces, desde el 13 al 16 capítulos, ahí se van a dar cuenta todo lo que hizo Sansón. Pero a grandes rasgos, hermanos, vemos que Sansón estuvo jugando con el pecado, pensando él que no le iba a pasar nada. ¿Sí? Sansón no se dio cuenta, hermanos, que el diablo lo estaba merodeando, porque lo vemos en el versículo 1 de Jueces capítulo 16, que ahí dice que estuvieron toda la noche esperando y se acercaron a la mujer para decirle: engáñale para que te declare. Hermanos, cuando nosotros estamos igual que Sansón, jugando a ser cristianos, pensando que no nos va a pasar nada. Todos, cristianos, no cristianos, sabemos, pero se nos ha olvidado una cosa, que con Dios no se juega. Con Dios no se puede jugar porque Él no es juguete de nadie. ¿Sí? Y Sansón, él confiaba en su fuerza. Él tenía un grave error en su mente. Él pensaba que la fuerza, todos sabemos, ¿verdad? Que él pensaba que su fuerza radicaba en su cabello. Y no era así, hermanos. Ya vimos
en Hechos 1:8 en qué consistía la fuerza de Sansón. Pero hermanos, el diablo no sabe muchas cosas de nosotros. Si no, nosotros se las declaramos, él no sabe lo que pensamos, él no sabe lo que hay en nuestro corazón, pero sí sabe muchas cosas cuando nosotros las declaramos. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. El diablo no sabía, fíjense, ni el diablo sabía que el Señor Jesucristo lo reprenda, no sabía ni en qué consistía la fuerza de Sansón, ¿verdad? Por eso estaba, como no pudo con el león, como no pudo con otras cosas, usó a Dalila. ¿Para qué? Para que le dijera en qué consistía. Sansón no tenía ni idea de esa situación, que el diablo estaba, como dice la palabra de Dios, como león rugiente, viendo cómo devorárselo. Dice, esta mujer Dalila insistía en que Sansón le declarara en qué consistía su fuerza, y así estuvo la mujer hasta que logró convencerlo. Y Sansón, hermanos, le declaró en qué consistía. Pero antes de eso, vamos a leer una cita que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice, ya lo leímos, hermano. Sed sobrios y velad. Sansón no era sobrio. Sansón no velaba tampoco. ¿En cómo velar? En no dormir, no. Velar es orar, estar en comunión con Dios, ¿verdad? Tener, como dice la palabra de Dios, intimidad con Él, con Dios, como lo tenía Moisés. Moisés pasaba 40 días en la presencia de Dios. Y nosotros no podemos ni estar una hora en la presencia de Dios, porque ya necesitamos pararnos para hacer nuestras actividades. Por eso a veces, hermanos, nos pasa lo que a Sansón. El diablo nos quiere engañar. Y lo leíamos en Mateo, que dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Vemos, hermanos, que Sansón era escogido. Y él, por no tener comunión con Dios, porque él no velaba, él no era sobrio. Y dice después, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y así estaba con Sansón, hermanos. Lo acabamos de leer, que estaban allí esperando el momento para atar y dominar a Sansón. Así está el diablo, hermanos, con nosotros. Viendo que si somos sobrios en las cosas de Dios, que si estamos velando, que si estamos orando, si tenemos comunión con Dios. Así está el diablo viendo. Si no lo tenemos, somos presas fácil para que el diablo nos venga y nos engañe. Hermanos, sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo una a una las promesas que están escritas en la palabra de Dios en la Biblia. Hermanos, y lo estamos leyendo en Mateo, que se levantarán falsos cristos. Habrá muchos que dirán que está Cristo en el desierto, y muchos van a creer, pero muchos, aunque sean escogidos, hermanos, son esos escogidos como Sansón, que no tienen comunión con Dios, que no les importa tener poder de Dios a través del Espíritu Santo. Sansón no tenía el discernimiento del Espíritu Santo. Sansón no lo procuraba. Y muchos hermanos, muchos serán engañados porque no procuran buscar a Dios, no procuran tener comunión con Dios. Que muchos hermanos, como Sansón, se alejan del camino para ir a ver qué hay en el mundo. Y en lo que van a encontrar en el mundo va a ser la muerte. Ahí van a encontrar la muerte segura. Pero mientras estamos en las manos de Dios, vemos que Sansón, cuando se acercaba al león, dice que el Espíritu Santo vino a Sansón y pudo matar al león. Y si usted y yo mantenemos nuestra comunión con Dios, hermano, tenemos velamos en nuestra vida espiritual, hermano, vamos a vencer cualquier cosa y no vamos a ser engañados.
Pero si no procuramos buscar a Dios, hermanos, vamos a terminar como Sansón. Y después hay otro versículo, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, que nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vemos, hermanos, que Dalila estaba en las tinieblas. Esta mujer no tenía temor de Dios. Y Sansón se suponía que él había sido escogido por Dios, pero él no cuidó su vida espiritual, él no cuidó lo que Dios había hecho en él. El privilegio, hermanos, que tenía Sansón, no lo cuidó. Y así hay cristianos que están viviendo en la condición de Sansón, están siendo engañados. ¿Sí? Por eso, hermanos, nos dice aquí, no nos debemos unir a yugo desigual. Siempre hay que dejarnos en las manos de Dios, hermanos. No andar buscando lo que no queremos, hermanos. Luego, hermanos, el peor momento para Sansón se estaba acercando cada vez más y más. ¿Por qué, hermanos? Porque Sansón descubrió su corazón y cuando viendo el diablo que había logrado su objetivo, Dalila dio aviso a los de su pueblo. Pero qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Porque antes de eso, hermanos, Dalila le hizo creer a Sansón que lo amaba y que ella guardaría el secreto de lo que Sansón le estaba diciendo. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, y si vemos en el versículo 17 de Jueces 16, capítulo 16, nos dice que Sansón le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Vemos, hermanos, que ya vieron a qué, como vulgarmente decimos, a qué le achacaba su fuerza, a qué él era nazareo desde el vientre de su madre. Nunca reconoció a Dios, nunca fue testigo de que Dios era el que estaba con él. Nunca hizo eso, sino él le dijo que porque era nazareno. Y después le dice: si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo esta situación de Sansón. Le declaró, pero no le declaró la verdad, porque su fuerza no radicaba en el cabello, no radicaba en que él era nazareo, radicaba su fuerza, y lo leímos en Hechos 1:8, que dice que su fuerza radicaba en el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros andamos por el mundo diciendo: yo soy cristiana, pero damos mal testimonio, practicamos lo que practican los del mundo, pensando que porque mi mamá, porque algún familiar es cristiano, o los hermanos o el pastor está orando por mí. No, hermanos, no, porque volvemos a lo mismo, la salvación es individual. Y qué tristeza para Sansón, porque él en lugar de darle lugar a Dios, le dio lugar a que él era nazareo desde el vientre de su madre, y que su fuerza era porque nunca había sido cortado su cabello. Pero más adelante vamos a ver qué fue lo que le sucedió a Sansón. Vamos a ver lo que dice en Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, vemos
que Dalila practicaba lo que acabamos de escudriñar. Ella era mentirosa, ella le hizo creer a Sansón que lo amaba, ella le hizo creer que con ella estaba seguro, ¿verdad? Pero no era verdad, y no es canción, hermanos, ¿sí? Sino que vemos, hermanos, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y aquí vemos que Dalila estaba haciendo lo que su padre el diablo le estaba diciendo que hiciera con Sansón. Hermanos, se levantarán muchos Dalilas, hasta en la iglesia. Por eso hay que tener cuidado, por eso hay que buscar no la aprobación de los hermanos, no la aprobación del hombre, la aprobación de Dios, no porque ya el hermano me permitió predicar o porque, no, hermanos, nosotros tenemos que buscar el poder de Dios, porque no el hermano pastor, no los hermanos nos van a ayudar cuando venga el diablo a provocarnos, como lo iba a pasar con Sansón, con el león. El hermano no va a estar ahí, o los hermanos. El único que nos va a dar la victoria como a Sansón va a ser el Espíritu Santo. Pero siempre y cuando, hermanos, usted y yo busquemos a Dios de todo corazón. Que nuestro Padre sea nuestro Señor Jesucristo y no el diablo. ¿Sí? Hermanos, Dios quiere salvarnos a todos. Vemos, hermanos, también que el tiempo se está cumpliendo y muchas almas están yendo al infierno. Que no sea la nuestra la que se vaya al infierno. Que Dios nos guarde. Pero ¿cómo nos va a guardar si no buscamos a Dios de corazón? Si no buscamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Él es el único hermano, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos va a dar la victoria. También, cuando Dalila vio, hermanos, que Sansón le abrió su corazón, pues luego les fue a avisar, ya me dijo en qué consiste su fuerza. Y fíjense, ella le hizo creer a Sansón esa seguridad, eso de que ella sí lo amaba y que no le iba a pasar nada. Pero sin saber Sansón que ella ya había tramado, en que lo iba a hacer que se durmiera en sus rodillas y que iban a venir otros de los filisteos a cortarle el cabello. Dice la palabra de Dios que después que le cortaron el cabello, hermanos, ella lo empezó a afligir y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón pensó, hermanos, que como otras veces, cada que esta Dalila le hacía eso, él siempre salía victorioso porque venía el Espíritu Santo sobre él. Y Sansón se confió y dijo, ay, esto es como las otras veces, me voy a liberar, va a ser fácil. ¿Verdad? Sansón pensó que se libraría como las otras veces, pero realmente su fuerza no, volvemos a lo mismo, no radicaba en su cabello. Aquí vemos que lo peor no era el corte del cabello de Sansón, sino lo peor para él fue que Jehová ya se había apartado de Sansón. Qué tremendo, hermanos, qué situación tan tremenda es cuando Jehová nos deja. ¿Te gusta andar de pecaminoso? Sigue adelante, yo no te voy a estorbar, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que Jehová ya no estaba con Sansón. Jehová dice en el versículo 20 del capítulo 16 de Jueces, nos dice, hermanos, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero dice, fíjense, hermanos, el peor error de Sansón. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Hermano, ¿usted quiere terminar como Sansón? Si no quiere terminar como Sansón, hermano, déjese en las manos de Dios. Busque la llenura del Espíritu Santo, porque él, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, para que nosotros lleguemos, hermanos,
a la estatura del varón perfecto, que lleguemos, hermanos, a donde está nuestro Señor Jesucristo, celebrar las bodas del Cordero y no terminar como Sansón, solo. Quizás ahí estaban los filisteos, quizás ahí también estaba la Dalila, pero no estaba el principal, el que lo podía librar de esas cadenas que le habían puesto, el que le pudo haber librado de que le sacaran sus ojos. Hermanos, por eso no hay que titubear con el pecado. No es fácil. Dios no le dijo a Josué, mira que te mando que seas perfecto. No, dice, mira que te mando que seas, ¿cómo? Valiente y que seas esforzado. Así nos pide a nosotros, hermanos, que seamos valientes y esforzados. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, sabemos que siempre el diablo va a poner tentaciones, siempre va a poner cosas para que nosotros caigamos, pero si estamos, hermanos, en las manos de Dios, Él va a venir, el Espíritu Santo va a descender, como dice aquí, que descendía y era el que le avisaba a Sansón, y era el que le ayudaba a vencer. Pero si nosotros pensamos que porque somos cristianos, que porque vamos los domingos a la iglesia, que porque nos conectamos toda la semana aquí para escuchar la palabra de Dios, ya vamos a ser salvos. Ya eso nos va a ayudar, ¿no, hermanos? Sí, una parte nos va a ayudar, pero la mayor parte es que nosotros tengamos esa intimidad a solas con nuestro Señor Jesucristo, en nuestro hogar, que les demos ese tiempo, hermano. No a que andemos a las carreras, ya me voy porque ya se me hace tarde para ir al centro comercial, o ya se me hace tarde. ¿Cuántas veces vemos, hermanos? No por ofender a nadie se siente ofendido, hermanos. Yo hablo lo que Dios me manda a decir. Pero ¿cuántas veces vemos en la iglesia los domingos? No hay muchos, son contados. El grave error, hermano, que a veces viene el diablo a decirnos, a susurrar a nuestro oído, no vayas a la iglesia, te vayas a contagiar. Hermanos, pero vemos que mientras estamos en las manos de Dios, Él nos va a guardar. Sí, yo no les voy a decir que no me enfermé, sí me enfermé de COVID. Hermanos, Dios nos dio la victoria tanto a mi familia como a mí, que hoy estoy aquí dando la palabra de Dios, hermanos, compartiendo. Somos un milagro, ¿sí? Pero nuestra fe no estaba en que, pues si me enfermo, voy y consigo un tanque de oxígeno o un concentrador. No, hermanos. Ahora que también en ese tiempo mi hermano también estuvo al borde de la muerte y nadie confiaba en de que, bueno, pues él se va a un hospital y allá lo van a atender. No, hermanos. Sí, se fue a un hospital, allá lo atendieron, pero el que estuvo con él fue Dios, hermanos. El que lo sacó victorioso de la muerte fue nuestro Señor Jesucristo, como a cada uno de nosotros. Yo creo que a muchos ya les dio, y no es porque por sus fuerzas, sino porque Dios tiene planes y propósitos para usted y para nosotros, hermanos. Y ese propósito es que nosotros lleguemos a las bodas del Cordero, que estemos en la presencia de nuestro Dios. Vemos, hermanos, que la palabra que nos dice en Mateo 24 se está cumpliendo. Hoy en día podemos ver muchos Dalilos, muchas Dalilas en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales. Vemos, hermanos, que se han levantado, pero no hay que creerles. Si no tenemos al Espíritu Santo que nos dice, nos da el discernimiento, no, esto sí, a eso no. Pero si somos de los que, ay, mira, ya habló de Dios, ay, mira, ya mencionó a Dios, no, hermano, a Jesús, no, hermanos. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y porque dice la palabra de Dios que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso, hermanos, yo les invito a que debemos buscar a Dios, debemos entregarnos a Dios, no queramos vivir como vivió el final de Sansón. Que venga el diablo y nos ate, ¿verdad? Que nos echa a la cárcel y que aparte nos saque nuestros ojos. Hermanos, no dejemos que el diablo haga esos estragos en nuestra vida.
en nuestra vida espiritual. Porque su propósito y su plan del diablo es que las almas se vayan al infierno. Y el propósito y el plan de Dios es que nosotros seamos salvos, juntamente con nuestra familia. Hermanos, vemos todo lo que le pasó a Sansón. Y vemos también un claro ejemplo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él no pecó, pero sobre Él llevó todos nuestros pecados, las enfermedades. ¿Y qué dice? Que hubo un momento en que se apartó el Padre de Él. Y para Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, también fue carne como usted y como yo, y sintió esa separación del Padre de Él. Eso no, a Él quizá no le importaba mucho los golpes, todo eso. Lo peor para Él, hermanos, era la separación del Padre. Imaginémonos, Él siendo hijo de Dios, vivió eso, pero no porque Él fuera pecador, hermanos, sino ¿por qué? Porque Él llevó nuestros pecados. Hermanos, ya lo vivió y fue una situación difícil. Quizás no fue mucho tiempo, pero el tiempo, los minutos, segundos que lo vivió, hermanos, fue difícil. Ahora imaginémonos a Sansón, que dice que Jehová se apartó de él. Y no dice tampoco si fue nomás unos minutos, unos segundos o días. Vemos lo trágico que vivió, los estragos que vivió Sansón en su cuerpo. Sansón se dio cuenta demasiado tarde, hermanos, de que estaba solo, que Dios ya no estaba con él, y lo que conllevó fue que los filisteos le sacaron sus ojos. Y no solo eso, sino que le pusieron cadenas y lo echaron a la cárcel. Eso es lo que hace el diablo, hermano. Ciega a la gente. Los ata al pecado. Mientras sigan más pecando, como lo leíamos en Gálatas 5, entre más practiquen eso, mejor para él, porque leíamos que dice al final de ese texto, ¿qué nos dice? Y el que practica, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entre más, hermanos, la gente esté atada y pecando, para allá lo mejor, porque ya son almas seguras para él. Pero no, hermanos, la de usted, la mía y la de nuestras familias no son del diablo, son de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 4, versículo 18, ya vamos a terminar. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Ya ven? ¿Cómo empieza este texto? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre usted y está sobre mí, hermanos. Por eso nos dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y estas son las buenas nuevas, hermanos, que si hemos pecado, tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros ante el Padre para que nos perdone, hermanos. Y si estamos atados a algún pecado, hermanos, hoy está nuestro Señor Jesucristo aquí, hoy, y Él quiere ir a su casa, quiere visitarlo a usted y a toda su familia para hacerlos libres en el nombre de Jesús. Hermanos, para que su Espíritu Santo esté sobre ustedes y tengan poder en el nombre de Jesús y vencer todas las acechanzas del diablo. En el nombre de Cristo Jesús. Y también para que usted vaya y les predique a esa gente que está atada, que está cegada, hermanos, para que ellos también vayan al cielo junto con nosotros. Cuando Sansón vio, hermanos, vino a ser más bien burla de sus enemigos, los filisteos. Ellos creían que su Dios Dagón les había dado la victoria sobre Sansón, pero sabemos que Jehová había dejado a Sansón en manos de los filisteos por su pecado, ¿verdad? El Dagón no tiene poder, en ese entonces no tenía poder, y hoy tampoco tiene poder ningún ídolo, más que nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios vivo, fuerte y poderoso. Amén.
Y Dagón, en ese entonces, con lo que estamos viendo de Sansón, era como los ídolos que conocemos hoy en día. Tenía ojos, tenía boca, tenía manos, tenía pies, pero no podía moverse, no podía hacer nada. Sin embargo, vemos que los filisteos creían que su dios Dagón les había dado la victoria, pero ellos no sabían que el que le había entregado en sus manos había sido Jehová a Sansón por el pecado que él había cometido. Pero, hermanos, Sansón, cuando reconoció hasta dónde había llegado por confiar en una mujer engañosa, que había sido una ramera, la Dalila, Sansón le había dado oídos a la voz de esta mujer mentirosa. Su vida vino a ser burla de sus enemigos cuando él se burlaba antes de ellos, cuando él mató a muchos de ellos, de los filisteos. Muchas veces oímos, hermanos, que mucha gente dice que con una quijada pueden matar, pero no había sido la quijada, había sido el Espíritu Santo que estaba con Sansón. Sansón le pidió una oportunidad a Jehová para vengarse de lo que le habían hecho. Y al final de Sansón, hermanos, fue triste, porque murió ciego y junto a sus enemigos. Aunque dice la Biblia que mató a más de los que mientras él estaba sano, que veía, mató más cuando destruyó la casa que cuando él estaba sano. Pero hermanos, aún Sansón le pidió una oportunidad a Dios. Jehová no nos va a decir, no, tú eres un pecador o una pecadora, ¿cómo te voy a aceptar? No, tú hiciste tal o cual cosa. No, hermanos, dice la palabra de Dios que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Y si su corazón de usted y el mío está humillado delante de Dios, Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él nos quiere dar una oportunidad, hermanos, que no seamos engañados. Él nos ha escogido como escogió a Sansón. Él no quiere que le demos oídos a los mentirosos. Muchos se levantarán, dice, lo leíamos en Mateo, muchos se levantarán, muchos falsos cristos, falsos profetas, y lo estamos viendo, hermanos, como les decía, muchos dalinos, muchas dalinas se están levantando en las redes sociales, diciendo, palabra urgente para el pueblo de Dios. No, hermanos, la palabra fiel y verdadera está aquí, la mejor profeta está aquí, es la palabra de Dios. Ahí no vamos a encontrar ningún defecto, ninguna falla, ningún error. Muchos se dicen que están dando palabra profecía, hermanos. Están hablando de lo que ya nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito en la Biblia, que nosotros no lo sabemos y nos somos engañados. Ay, sí es cierto, que ya pasó esto, hermanos, esto lo dice la Biblia. Y si no lo sabemos es porque no hemos tenido, o más bien no hemos querido el agarrar la Biblia y escudriñarla. Es más fácil la que nos estén diciendo los demás. Hermanos, vemos que se están levantando muchos falsos profetas. Y dice que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Sí, pero a esos escogidos que están como Sansón, que no tienen la comunión con Dios, que porque piensan que porque llevan la Biblia debajo del hombro y llegan a la iglesia, ya son salvos. No, hermanos, nos va a hacer salvos. Van a librar de ser engañados por esos dalilos, va a ser la palabra de Dios, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Amén. Y ya por último, hermanos, ya voy a terminar. Hermanos, no demos oídos a gente que no tiene un buen testimonio. Debo repetir, no somos perfectos. Estamos en el proceso de ser perfeccionados por Dios, ¿verdad? Pero hermanos, busquemos la comunión con Dios. Busquemos que Dios sea el que nos defienda. Nosotros no vemos a los demonios y Dios nos libre de verlos, pero no los vemos, no vemos al diablo, pero sí sabemos, nos dice la palabra de Dios, las maquinaciones no las ignoramos, las que Él trama en contra de nosotros.
Pero hermanos, ¿cómo nos va a ayudar Dios si no lo buscamos en oración, en ayuno, en no dejar de congregarnos? Hermanos, Cristo nos ama. Cristo nos ama y nos quiere dar, hoy nos está diciendo, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él está listo para limpiarnos y hacerlos blancos. No importa, hermanos, en qué condición estamos hoy. Con que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, Él nos va a dar la oportunidad de ser salvos, hermanos. Amados hermanos, no queramos tener un final como el de Sansón, terminar ciegos, solos e irnos al infierno. Dios nos libre y nos guarde. Y seguir creyendo, hermanos, que andamos bien delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 31:3, dice, no des a la mujer, a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Vemos aquí nos está diciendo que en este caso las mujeres que no tienen temor de Dios actúan como Dalila, ¿verdad? Pero las que somos temerosas de Dios, Él nos guarda y Él nos guía. Amén. Dice la palabra de Dios también en Proverbios 21:2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Vemos que Sansón pensaba que el camino que él estaba llevando pues era bueno en su propia opinión, pero Jehová había pesado su corazón, como ha pesado el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, dice la palabra de Dios que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y que si venimos a Dios a confesarle nuestros pecados, Él es fiel y verdadero para perdonarnos, hermanos. Dice la palabra de Dios también que Él es lento para la ira y grande misericordia. Y lo leíamos hace rato que Él guarda el pacto, hermanos. El pacto de misericordia para nosotros. Pero siempre y cuando nosotros no confiemos en nuestras fuerzas, siempre y cuando nosotros no confiemos en lo que tenemos o en quiénes somos, sino que confiemos en Dios y Él nos va a dar la victoria. Y por último, hermano, dice, no terminemos con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos que el propósito que tenía Dios para la vida de Sansón era que juzgara a su pueblo Israel, que lo salvara de manos de los filisteos. Pero Sansón, por el camino que él tomó, hermanos, él terminó con ese propósito. Y también usted y yo tenemos un propósito, hermanos, porque nos escogió desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Él ya tenía nuestro nombre escrito y ya sabía que íbamos a existir nosotros. Hermanos, no terminemos con ese propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces no alcanzamos a entender qué propósito tiene Dios, pero dejémonos en sus manos que Él va a hacer milagros, ¿verdad? Pero hermanos, pidámosle a Dios que Él derrame el Espíritu Santo sobre nosotros y que nos guíe. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia, Padre, mis hermanos, y yo pidiéndote, Padre, que tú nos perdones. Tú conoces nuestro camino y si nosotros pensamos que está bien, Padre, nuestro proceder, pero delante de ti no está bien, Padre. Te pido que tú nos permitas, Señor Jesús, alinearnos a tu voluntad, Señor Jesús, a tu camino, Padre. Y yo te pido, Padre, que tomes a cada uno de mis hermanos que están conectados, Padre, y aún de los que no están conectados, los tomes en tus manos, Padre Santo, que tú los guardes y nos guardes a cada uno de nosotros, que no seamos engañados como Sansón, Padre Santo, porque tú nos has hecho escogidos. Ayúdanos, Padre, a escudriñar tu palabra, a estar en oración, Padre Santo, y también someter la carne, Padre, en ayuno, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, Dios.
pero que no nos dejes solos, que no estemos solos, Padre, que esté tu Espíritu Santo. Por eso tú lo dejaste, Señor Jesús, cuando tú fuiste al cielo, Señor Jesús. Tú dijiste que ibas a dejar al Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo, Padre, que Él es el que nos guía a toda verdad, Padre. Ayúdanos, porque Él intercede con gemidos indecibles, dice tu palabra, Padre, por amor a nosotros, Señor Jesús. Padre, yo te pido en esta hora que tú limpies nuestro corazón, porque lo decías el domingo, Padre, a través de tu siervo, que Padre Santo, que del corazón mana el pecado, Padre, limpia nuestro corazón, que nuestro corazón esté limpio, Padre, que mores tú, que el Espíritu Santo se mueva, y cuando estemos en peligros, Padre, Padre Santo, de cualquier peligro de hechicería, de cualquier peligro de santerismo, de cualquier peligro, Padre Santo, de cualquier maquinación que el diablo tenga en contra de nosotros como tu pueblo, Padre, en esta hora, Padre, te pedimos, te clamamos en el nombre de Jesús, que tú rompas y destruyas todo eso, Padre, y que así como tú estuviste con Sansón cuando él, Padre Santo, peleó contra el león, Señor Jesús, que dice, venía el Espíritu Santo y Padre, era el que se movía, se manifestaba, Padre Santo, y como dices en Hechos 1:8, Padre, que el poder, que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y hoy clamamos ese poder, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, y perdónanos, Padre, por si hemos contristado al Espíritu Santo con nuestras acciones. Perdónanos, Padre. Y te pido, Padre, que no permitas que el pecado saque nuestros ojos, Padre, y no veamos la realidad, Padre. No lo permitas, Señor Jesús. Te pido que escribas el nombre de cada uno de los hermanos que están conectados, de sus familias y de mío y el mío y el de mi familia, Padre, está escrito en el libro de la vida, Padre Santo, porque no sabemos cuándo tú vengas, Señor Jesús. Por eso tú nos dices que debemos ser sobrios y debemos estar velando, Padre Santo, porque tú vendrás como la luna en la noche, Padre Santo, como también dice tu palabra, en un abrir y cerrar de ojos, tú vendrás, Señor Jesús, y que nosotros estemos preparados, Padre, para irnos contigo y que no estemos atados al pecado, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que tú seas con cada uno de los que están conectados, con sus familias, que si tuvieran algún problema que tú conoces que sea humanamente difícil, clamemos a ti, dice tu palabra, lo acabamos de escudriñar en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, Padre, y tú nos darás esa victoria, Señor Jesús, sobre cualquier necesidad, sobre cualquier enfermedad, Señor Jesús, porque tú eres fiel a tus promesas, Padre. Yo te pido que tú des, Padre, contestación si a ti te place, Padre, a cada petición de cada hermano, Padre Santo, que está conectado. Yo te pido, Señor Jesús, que tú lo llenes de ese poder, de ese Espíritu Santo, Padre Santo, que tú has dejado para guiarnos, Señor Jesús. Yo te pido en esta hora, Padre, que tú te muevas, te manifiestes, Padre Santo, y que esta palabra no sea un culto más, una palabra más, Señor Jesús, sino que quede grabada en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente, Padre Santo, y que tú sigas usando a cada hermano, Padre, que también le toca predicar tu palabra, Señor Jesús, o por los que les toca orar, Padre, por las peticiones. Yo te pido también, Señor Jesús, que tú uses la vida de ellos, que uses la vida también del hermano Javier, de su familia, Padre Santo, para la honra y gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, Señor Jesús. Y te damos gracias, Padre, por esta reunión que ha sido maravillosa, porque has estado tú presente, Padre. Gracias, Señor Jesús, y sella nuestro corazón con tu sangre preciosa, y que en nuestra frente esté el sello del Espíritu Santo, Padre, y que tú nos guardes, Padre Santo. Y te pido, Señor Jesús, que sigas obrando en cada miembro de tu pueblo, Padre, mundialmente, Señor Jesús, tanto de la Iglesia Belén, de las misiones y de todo el mundo, Padre, nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias, Señor Jesús, y te pido que ahora que también tú nos permitas reposar en las labores de este día, permite que tengamos un sueño grato, Padre, un sueño reparador, Señor Jesús, que tú pongas paz en el corazón angustiado, Padre Santo, que tú, Padre Santo, tomes todo en tus
manos, Señor Jesús, cada necesidad, Padre Santo. Te lo pido y te lo ruego, Padre Santo, y te pido, Señor Jesús, que permitas que podamos descansar, podamos, Señor Jesús, recobrar fuerzas para el día de mañana, si así tú nos prestas la vida, Padre, para hacer nuestras actividades, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos todo esto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.